Buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos, gloria a Dios que nos acompaña. Nuestro Dios es un Dios que desde el principio estuvo ocupado en hacer y buscar al hombre. Habrá que recordar que en un principio Él lo forma, pero no tan solo lo forma y lo coloca en el paraíso, sino que dice la palabra, caminaba con Él y hablaba con Él. ¿Por qué? Porque tenía interés en ese ser que Él había hecho en su imagen y semejanza. Llega un momento en que ese primer hombre, Adán, y su compañera Eva, pecan. Todos hemos leído Génesis, ¿verdad? Donde ellos pecan, deciden desobedecer a Dios y viene toda una serie de consecuencias por ese pecado que están vigentes hasta el día de hoy. Pero también en el momento en que Adán peca, el Señor lo busca, va ahí al huerto, al paraíso, como le quieran llamar, y le pregunta, Adán, ¿dónde estás tú? El tema de hoy se llama precisamente ahí, así, ¿dónde estás tú? Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu santa y gloriosa presencia hoy, este día, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos guíes como siempre lo has hecho, que abran nuestros ojos, oídos espirituales, que nos ilumines a tomar decisiones, Señor, y que estemos en tus planes, ¿sí? No que te incluyamos en nuestros planes, sino que nuestros planes sean tus planes, tus propósitos, tus objetivos, tus metas, tu voluntad, Señor. Porque sabemos que si estamos en ella, estas son buenas, agradables y perfectas en todos los sentidos. Te damos gracias, Señor, porque nos has iluminado. Te damos gracias porque hasta hoy nos has dado vida. Te damos gracias porque hasta hoy nuestra familia está aquí a nuestro lado, Señor. Gracias porque nos has dado salud. Y también, Señor, te damos gracias porque en el caso de que alguno de nuestros hermanos tenga carencia de trabajo, de comida o de salud, Señor, tú en tu infinita misericordia, Señor, cubrirás esas necesidades. Gracias y te lo pedimos, Señor, que así sea en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Como decíamos, Dios siempre ha sido el que ha buscado al hombre. Desde el paraíso, ¿verdad? Que Él llega al huerto donde Él sabía precisamente que Adán había pecado. Él es el que viene desde su gloria aquí al paraíso a buscar a Adán, ¿verdad? Él es el que viene. Posteriormente, el que viene a redimirnos, a salvarnos, a abrir la puerta hacia nuestro Padre es Jesucristo. Él también viene, renuncia a ser Dios, ¿verdad? Pone en stand-by el ser Dios para convertirse en hombre, para vivir con nosotros, para enseñarnos, para señalarnos el camino y para morir por nuestra salvación. Entonces, Dios es quien busca siempre al hombre. Sí, muchas veces cuando estamos en iglesia, decir yo encontré a Dios en tal año. No, no, Dios no estaba perdido, no, Dios nunca está perdido. Él nos encontró en algún momento de nuestra vida. Gloria a Dios, tocó nuestro corazón, lo pudimos recibir y hemos podido caminar conforme a su voluntad. Pero Él fue el que nos encontró, Él fue el que nos buscó. Habrá que recordar, si tú revisas tu vida, tu historia, te darás cuenta que muchas veces tocó a tu puerta y muchas veces lo rechazamos. Pero Él en su infinita bondad y misericordia siempre estuvo ahí, siempre nos buscó, hasta que un día decidimos abrir esa puerta y permitir que Él pasara. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, el Señor los busca. Dios está buscando al hombre. Dios está buscando a Eva. Dios está buscando al hombre pecador. No importa, hermano, así como Eva y Adán, como lo vamos ahorita, se escondieron del Señor. No importa dónde te hayas, dónde me hayas escondido, no importa lo que hayas hecho, Dios siempre tiene una forma de llegar a ti, de encontrarte, de rescatarte. Cristo pudo cambiarme a mí, hermano, pudo cambiar a millones de seres
a través de la historia y en la actualidad, drogadictos, asesinos, prostitutas, homosexuales, ladrones, violadores, ha podido cambiar a gente que en un momento dado el mundo puede decir, ¿cómo puede ser posible que que era esto, que era lo otro, que era lo otro, ahora esté diciendo que en Cristo y con la Biblia bajo el brazo? Hermano, Dios puede transformarnos en nuevos hombres y en nuevas mujeres, que las cosas viejas pasen, que todas sean hechas nuevas, vivir una vida nueva en Él, volver a nacer, ¿sí? Volver a tener una vida conforme a su plan original. Entonces, Cristo puede cambiar a cualquiera. Entonces, vamos a ver cómo en la creación Dios busca a Adán en el huerto, perdón, y Adán, después de pecar junto con Eva, se esconden, ¿verdad? Se esconden. Y llega el Señor, ellos están escondidos y Él les pregunta, ¿dónde estás tú, Adán? Y no se trata de una pregunta de dónde estás ubicado, atrás de qué árbol estás o abajo de qué arbusto estás. No, le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Sigues estando conmigo o estás ya con otra persona, verdad? Entonces, y Adán le dice, es que te oí en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo, ¿verdad? Entonces, imagínense, sentí vergüenza, dice Adán, tuve miedo, estaba desnudo. Y le pregunta a Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién le enseñó que estaba desnudo? Para el Señor es evidente, es por demás evidente en este texto, que para el Señor la desnudez no es pecado. Entre una pareja, no es pecado. Él los había hecho desnudos. Si fuera pecado, los hubiera puesto vestido. Él los había hecho desnudos y así andaban en su inocencia, en su pureza, en la voluntad de Dios. Pero cuando pecan, se dan cuenta que están desnudos, sienten vergüenza de su cuerpo, tienen miedo, algo que no habían tenido antes de cometer esa falta, esa desobediencia, ¿verdad? Que al final de cuentas nosotros, uno de los nombres que le damos es pecado, ¿verdad? Podemos hablar de separación, podemos hablar de desobediencia, podemos hablar de retirarse, podemos decirle de muchas maneras, pero al final de cuentas desobedecieron, ¿verdad? Entonces, cuando le pregunta ¿dónde estás tú?, había en ese momento sido creado un nuevo lugar, un nuevo pensamiento, nuevos sentimientos que no eran del Creador. Como les digo, la pregunta de ¿dónde estás tú? Pues Dios lo sabe todo. No era una pregunta de dónde estás ubicado. ¿Estás allá o estás acá o estás acá o estás acá? Sino ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu pensamiento? Porque estabas aquí conmigo, conforme al lugar donde yo te puse físicamente, pero no tan solo eso, conforme a mi pensamiento, conforme a mi voluntad, porque al final de cuentas yo soy tu creador y te había hecho a mi imagen y semejanza, para que pensaras como yo, para que vivieras como yo, y no en el sentido de esclavo, no en el sentido de robot, sino que vivieras en paz, en gozo, en fe, en contacto con Dios, dueño de todo, sin calor, sin frío, sin muerte, sin enfermedad, sin dolor, sin miedo, sin celos, sin envidia. O sea, había sido creado un ser que cuando desobedece, esa relación es cortada, ¿verdad? Y nace una nueva relación que ya no es con Dios, ¿verdad? Yo decido desobedecer a mi patrón. Imagínate que tú vas a tu fábrica y dices, ya no voy a hacer a mi patrón. Ahora en lugar de hacer calcetines, vamos a hacer calzoncillos, ¿verdad? Y los vamos a hacer de este color y vamos a trabajar nada más 4 horas diarias y vamos a descansar 3 días por semana y vamos a ganar más. Pues, ¿qué va a decir el patrón? Ven para acá. ¿Quién te metió esas ideas, verdad? Estás fuera. Aquí yo soy el que mando.
¿Sí? ¿Quién te metió esas ideas? Pues vete con él, a ver si él te da las condiciones que tú quieres. Aquí en mi fábrica, aquí en mi casa, aquí en mi empresa, el que mando y digo lo que se hace, cómo se hace, cuándo se hace, en qué condiciones se hace, soy yo. Y lo mismo allá. El Señor había creado un huerto con todas las mejores condiciones para Adán. Su único trabajo era labrar el huerto y tener muchachos hasta cansarse. Esa era su tarea. Y no iba a haber enfermedad, dolor, nada, nada de lo que hoy sufrimos. Entonces Dios en esa relación había tratado a esa criatura de una manera diferente a la que había tratado al resto de las criaturas. Él había dicho, hágase el cielo, hágase el mar, háganse las estrellas, sepárese el agua. O sea, había ordenado con su boca. A la tierra le había ordenado crear árboles, semillas, al mar le había ordenado crear seres conforme a su especie. Él había ordenado. Pero con respecto al hombre, hermanos, tuvo un tratamiento y una forma especial de hacer las cosas. Por principio de cuentas dijo, hagamos al hombre. Y ese hagamos al hombre era Padre, Hijo y Espíritu Santo. Incluso Él lo hace de la tierra, se tomó polvo. ¿Y qué implica esto? Que tuvo que agacharse, inclinarse, poner su rodilla al suelo para tomar polvo. Utilizó sus manos, cosa que no había hecho con el resto de la creación. Había trabajado en él, había invertido su fuerza, su tiempo, su deseo, su voluntad, su creatividad en sus manos y a través de sus manos. Enseguida, otra cosa que no ha hecho con el resto de la creación es sopla y le da su aliento, su alma, su espíritu, su vida. A los otros también les dio vida, a las plantas y a los animales, pero a este tuvo la distinción especial de que le dio su aliento, sopló en su nariz, sopló en su boca, para que él tuviera su mismo espíritu, sí, su mismo corazón, fuera parte esencial de él. Lo hace además, a diferencia del resto de la creación, a su imagen y semejanza. Nadie más en la creación está hecho imagen y semejanza de Dios. Sí, los tigres son pintitos como papás tigres. Las cebras son rayadas como mamá y papá cebra. Y nosotros fuimos hechos a imagen de ese Dios todopoderoso. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces teníamos una estrecha relación con Él. Hay una relación muy estrecha entre Dios y los hombres que a través de la desobediencia de Adán y Eva, hoy desde aquel momento está rota. Sí, imagínate el Señor decirle, te hice a mi imagen y semejanza, habito contigo. Él caminaba en el huerto y platicaba con Adán y con Eva, caminaba con ellos, platicaba con ellos. Sí, camino contigo, estamos en el mismo sentir, estamos en el mismo pensar, pero ahora aparece otro que te da un nuevo conocimiento. Habrá que recordar que el fruto que comieron fue el del conocimiento, de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, y que la promesa era que serían igual que dioses, que no eran igual que Dios ya, no eran imagen y semejanza que Dios. O sea, de veras, o sea, cuando el enemigo ataca, como es obscuridad, ya no vemos lo que es por demás evidente. No necesitaban que alguien o hacer algo para ser igual que dioses, ya eran igual que dioses, que Dios, eran eternos, ¿verdad? Eran dueños de todo eso, se los había dado. No iban a tener enfermedad, no iban a tener nada, pero llega un momento en que llega otro, los engaña, ¿verdad? Y les da, entre comillas, un nuevo conocimiento, les da un nuevo patrón mental. Pero ese nuevo patrón mental, ese nuevo conocimiento, esos nuevos sentimientos, esos nuevos pensamientos ya están distanciados de Dios, ya están distanciados del diseño original. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos nuevos pensamientos, esos nuevos sentimientos por los que trae el enemigo, los de la oscuridad?
Desde miedo, habrá que recordar, me escondí porque tuve miedo. Eso no lo habían sentido nunca. ¿Por qué? Porque eran los favoritos de Dios, eran sus hijos. ¿Qué hijo en condiciones normales tiene miedo a su padre, y más de un padre amoroso? Habrá padres trastornados que violan, que golpean y todo. Eso sí les teme el hijo, porque son padres de oscuridad. Pero para un padre de manera natural, pues el hijo se siente protegido con él, ¿verdad? Dice, miedo, contienda, resentimiento, ira, envidia, celos, ambición, que no estaban contemplados en el diseño original. ¿Cómo creen que salieron ustedes? ¿Cómo creen que cuando son depositados fuera del paraíso, ¿sí? Fuera del Edén, cómo creen que iban Adán y Eva en su relación? Les aseguro que no iban saltando y tomados de la mano y cantando y chiflando. Qué felices somos, qué contentos somos, ¿verdad? No, del paraíso terrenal habían sido enviados a un desierto, donde iban a sentir calor, donde iban a sentir frío, iban molestos uno con otro. ¿Por qué? Eva sentía que Adán la había exhibido, la mujer que me diste. Imagínense cómo iba a decir, oye, este rajón, pues ¿cómo que me echaste la culpa? Pues si nadie te obligó. Sí, y luego ¿cómo iba Adán? Por culpa de esta, perdí el paraíso. Y luego la mujer, pues se desquitó ya con la serpiente, ¿no? La serpiente, ¿verdad? Entonces, seguramente iban en contienda. Adán resentido con Eva porque lo había hecho, entre comillas, pecar, y Eva resentida con Adán porque la había exhibido ante el Señor. ¿Sí? Iban enojados, iban con ira, iban con envidia, ¿verdad? Iban con contienda, iban con ambición. Y la contienda se refleja inmediatamente en sus primeros descendientes, en Caín y Abel, donde en la contienda el primer homicidio, y no homicidio. Cuando un hermano mata a otro hermano es filicidio o algo así, le tiene un nombre muy particular, ¿verdad? Entonces, salen del paraíso, rompen su relación con Dios y hay un nuevo forma de ser, una nueva forma de vivir, una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de comportarse, una nueva serie de sentimientos, pensamientos y acciones que antes no estaban ahí. En principio rompen su relación con Dios y enseguida empiezan a ser dominados por otro que, a diferencia de Dios, que les había hecho cosas buenas, son puras cosas malas. Roba, mata, envidia, celos, contienda, ira, resentimientos, ambición, etcétera, etcétera, que hasta hoy dominan el mundo y lo tienen como lo tienen, de mal en peor. ¿Dónde estás tú? Es la pregunta de Dios. ¿Qué has hecho de tu vida que te di? ¿Qué hiciste de la vida que te di? ¿A dónde te fuiste? ¿Por qué admites una nueva autoridad que es diferente a la de tu creador, que es buena, agradable y perfecta? Ese nuevo sentir, ese nuevo pensar, ¿verdad? El me escondí, estaba miedo, estaba desnudo, es algo que yo no te di, sino que adquiriste a través de obedecer a otro, a través de someterte a otro, a través de traicionarme, a través de adulterar. ¿Y qué es adulterar? Bueno, pues cambiar la esencia de las cosas. Es como en el matrimonio, ¿verdad? Yo le soy fiel a mi esposa, ¿verdad? En cuanto es a la que quiero, es a las que respeto, es con la que comparto vida, tiempo, casa, hijos, expectativas, pensamientos, fe, sentir. ¿Qué es lo que pasa si llega otra persona? Iba a decir otra mujer, pero ahora puede ser hombre, mujer o quimera, ¿verdad? Si llega otro u otra y también empiezo a compartir con ella, empiezo a compartir la intimidad, empiezo a compartir planes, proyectos y demás, pues estoy adulterando con ella y lo más probable es que me corra de la casa, como el Señor corrió del paraíso, y lo más probable es que me quite muchos beneficios. Ya no voy a vivir en la casa que teníamos, ya no voy a ver a mis hijos tan seguido,
ya no voy a tener el mismo ingreso porque ahora voy a tener que darle una parte y otra parte, entonces ya no voy a tener el mismo nivel de vida, ¿verdad? Me voy a ver afectado. ¿Por qué? Porque traicioné la relación. Preferirme con otra o con otro, según sea el caso, ¿verdad? Entonces digo, pues la reacción de nuestro Señor ante ese adulterio de nuestro Padre, pues es normal. Ah, quisiste estar con otra, tú quisiste estar allá, que te vaya bien, ¿verdad? Que te vaya bonito, dirían aquí en México, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que en su momento, a lo mejor sin palabras, dijiste? Ahora yo decido qué es bueno y qué es malo. Voy a ser igual a ti. Sí, Él era todopoderoso y eterno. Es todopoderoso y eterno. Ahora yo decido qué es bueno y qué es malo. Y vemos el resultado del mundo por esa desobediencia. Ahora estoy por mi cuenta. No te necesito. ¿De veras? ¿No? Por tu cuenta sí estás, pero ¿de veras no lo necesitas? El mundo no necesita, ¿va? Entonces dice Génesis 3:9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Eso no te lo enseñé yo. Eso no te lo enseñé Dios. Hoy Dios te pregunta a ti y me pregunta a mí, ¿dónde estás tú? Génesis, ¿dónde estás tú? Si nosotros vemos, vamos al siguiente versículo, Juan 12:47, el Señor ya en el Nuevo Testamento dice, al que oye mis palabras y no las guardas, yo no les juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Miren, cuando a Adán el Señor le pregunta ¿dónde estás? Era tan sencillo como decir, ¿sabes qué, Señor? Me equivoqué, te desobedecí, pequé, me aparté, te desobedecí, perdóname. Y lo mismo Eva, el Señor en su misericordia muy probablemente hubiera perdonado. No probablemente, seguramente, eres amor. Era su obra, era su creación. Hubiera perdonado. Y viviríamos en ese paraíso tú y yo, eternamente y sin ningún problema. Pero ellos deciden romper, no pedir perdón, no arrepentirse. Ellos no muestran arrepentimiento, muestran vergüenza, muestran miedo, pero no muestran arrepentimiento, ni confiesan, ni piden perdón. Ese es el gran problema. Porque Dios, hermano, a los que muestran arrepentimiento, a los que piden perdón, como lo hemos hecho muchos de nosotros, Dios ha perdonado cualquier pecado, cualquiera. Y lo mismo es con Caín, que en lugar de pedir perdón, se pone al brinco con el Señor. No, yo no soy el que lo cuida, yo no sé, sabiendo lo que había hecho, ¿verdad? Entonces, en la medida en que no hubo arrepentimiento, que no hubo petición de perdón, el Señor había dado palabras. Dice, al que oye mis palabras y no las guardas, yo no les juzgo. Ustedes no las habían guardado, pero no te voy a juzgar. Porque no vine a juzgar al mundo, vine a salvar el mundo. Pero es cuestión de que tú quieras salvarte. Es cuestión de que tú me aceptes, que aceptes mis palabras como se pretendía allá en el paraíso, que aceptes lo que yo te digo, que camines por el camino que yo te digo, que estés de acuerdo con la justicia. Ese no matarás, ese no robarás, ese no envidiarás, ¿verdad? Que te permite convivir tranquilamente con el resto del mundo, con tu familia, contigo mismo, ¿verdad? O desobedecer esas palabras que oíste, no guardarlas. Y dice, yo no he venido a juzgar el mundo, dice el Señor. Pero si tú quieres condenarte, bueno, pues es tu decisión. Yo vine a ofrecerte, vine a crearte, vine a ofrecerte salvación, pero si tú no la quieres, pues ahora sí que como estás por tu cuenta, estás por tu cuenta. Entonces, toda la guerra, hermano, entre el enemigo
y la voluntad de Dios, que no entre Dios, porque Dios no va a pelear con el diablo, tiene niveles diferentes, ¿verdad? Si acaso pelean ángeles con ángeles y aún así les ganaron. Está en la mente. La Biblia, la palabra, utiliza la palabra mente como sinónimo de corazón. Ellas hablan de corazón, donde están los pensamientos, los sentimientos, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces es ahí donde está la guerra. A Eva le dice, mira, no es cierto, no vas a morir, el Señor no quiere que seas como Él, si lo comes no vas a morir, vas a ser igual que Él, no va a pasar nada. Y dice, vio el fruto y vio que era agradable a la vista, ¿verdad? Y en su pensamiento dijo, pues igual es cierto lo que me dice ¿verdad? Prefirió creerle al enemigo, la mentira del enemigo, el que no la había creado, ¿verdad? El que no le había dado nada, a creerle a quien la había creado, a quien le había dado todo. Pero bueno, esa fue la condición humana y no podemos juzgar a Eva y a Adán. Si tú y yo hubiéramos estado ahí, ¿verdad? Seguramente hubiéramos hecho lo mismo. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza débil, ¿verdad? Entonces Dios decidió darnos albedrío, pero ese albedrío, hermano, era para escoger de lo bueno lo mejor, no de lo bueno lo malo, ¿verdad? Pero a veces nos hemos equivocado y hemos decidido escoger lo malo. Yo veo a las muchachas ahorita que la liberación y el empoderamiento y todo, y la igualdad. Sí, qué bueno, adelante, magnífico, qué bueno, forman más de la mitad del mundo, el 52%, adelante, magnífico, pero en lo bueno, no en ser igual de borrachos, igual de irresponsables, igual de mal hablados, igual de tatuados, igual de gandallas, igual de mentirosos. No, espérate. Pues copia lo bueno, imita lo bueno. La libertad es para que estés mejor. La libertad es para que hagas lo mejor para ti, para los tuyos. No para que hagas lo peor y te dañas tú mismo. Imitar a un drogadicto, pues es matarte. Por favor, ¿verdad? O sea, ese albedrío, hermano, es para que lo utilices para mejor, ¿verdad? Este hombre tiene un doctorado, yo voy a tener 2 doctorados. Este hombre es escritor, yo voy a ser mejor escritora, voy a ser mejor chef, voy a ser mejor ingeniera, voy a ser mejor ser humano, voy a ser mejor que él, voy a competir con él y voy a ser igual o mejor que él, no competir en lo malo. O sea, no hay manera de comprender esas actitudes, ¿verdad? Pero es parte de, el Señor lo permite, nos dio albedrío, ¿verdad? Pero el Señor, como dije al principio, siempre ha estado preocupado por buscar a los hombres, para perdonarles los pecados, para salvarlos. Y así como nuestro Dios Padre bajó al Edén a buscar a Adán, así posteriormente nuestro Señor Jesucristo viene a buscar al hombre, a tratar de salvarlo. Dice, no vine a juzgar al mundo, no vine a juzgar, antes bien vine a salvar al mundo. Y viene en su ministerio y pasan detalles muy, él nos va a demostrar a través de toda su vida que él vino a salvar el mundo, pero así como él vino a salvar el mundo, había gente que se oponía. Vamos a Lucas 5, del 1 al 7. Dice en ese versículo, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Imagínense, Dios venía a los publicanos, que eran los israelitas más odiados de su tiempo, porque servían al imperio romano cobrando impuestos, y a los pecadores. Y los que se supone que deberían salvar al pueblo, los que se suponen que deberían ser buen ejemplo de amor, de tolerancia, de ser el conducto para la salvación, lo criticaban porque decían que no debía acercarse. O sea, ellos no se acercaban a los ricos, a los pudientes, los religiosos. Entonces, los religiosos, siendo los que más deberían haberlo apoyado, comprendido, ¿verdad?
Lo criticaban. ¿Cómo es posible que se acerque a los pecadores, a los publicanos, a los enfermos, a los pobres, a las prostitutas, a los ladrones? Pues son los que necesitan salvación. Son los que necesitan salvación, son a los que vino a buscar el Señor, a gente como tú y como yo, que tenemos debilidades, que hemos tropezado, que hemos cometido pecados, que nos equivocamos, de pensamiento, palabra, obra y omisión. El Señor viene a buscarte y está a tu puerta. Y dice que en el 3, dice, entonces le refirió esta parábola. Este capítulo de Lucas dice, le refirió una parábola, en realidad son 3. Diciendo que un hombre tenía 100 ovejas, se le pierde una de ellas, deja las 99 y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y luego con gozo, dice, la pone sobre sus hombros, reúne a sus amigos y les comparte: gozaos conmigo porque he encontrado una oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo, más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces yo dice, bueno, por los justos ya, ahí están, qué bueno, me da gusto. Vengo por los que están perdidos, por ese que se salió de mi voluntad, que se salió del rebaño, es al que vengo a salvar. Los otros que se dicen justos, pues eso no necesitan. Los sanos no necesitan al doctor, el doctor lo necesitan los enfermos. Entonces viene con esos enfermos, viene con esos pecadores, viene con esos que no son justos a tratar de salvarlos. Él viene a buscarlos. Él viene a buscarlos, ¿verdad? Ahora, esa oveja perdida, hermano, hoy que está fuera del rebaño, ese ser humano, hombre, mujer, joven, niño incluso, esa oveja perdida que no tiene paz, que no tiene gozo, que no tiene ese contentamiento que solo da Dios, ¿verdad? Y que como la oveja está en peligro de que la devoren las fieras, en peligro de desbarrancarse, a diferencia de las chivas, que esas trepan donde quiera. Las ovejas son muy torpes, esas van a un precipicio y se matan, ¿verdad? Son muy torpes, no conocen el camino de regreso. Ahora, Dios la busca. Este es el ejemplo. Ahora, esa oveja ahorita es esa gente que muchas veces está en peligro de caer en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en la delincuencia, peor aún, en el suicidio. Nunca había habido tantos suicidios como hoy. Entonces, qué horrible, y lo digo por experiencia propia, cuando puedo decir, tengo todo, tengo juventud, tengo salud, tengo casa, tengo familia, tengo una esposa, tengo hijos, tengo trabajo, tengo una carrera, y me siento vacío. Esa gente camina rumbo al suicidio, ¿sí? Entonces, ¿cuántas de esas personas que están ahí en el mundo, y que algunas seguramente tú conoces, ¿verdad?, están pensando en suicidarse o van a llegar a pensar en suicidarse? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo en esos momentos? ¿Dónde estás tú? ¿Distraído en las cosas del mundo? ¿En los conciertos mundanos? ¿En las fiestas mundanas? ¿En el antro? ¿En el fútbol? Y no digo que esto sea malo, no es malo, no necesariamente es malo. Tú puedes oír música, puedes ir al fútbol, no estoy diciendo que sea malo. Lo que es malo es que antepongas esas situaciones a las propias necesidades espirituales tuyas y de tu familia, que por estar en eso descuides tu vida espiritual y descuides la vida espiritual de tu familia y el auxilio que puedes dar a terceros. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo por esas ovejas perdidas? Buscarlas porque no saben el regreso a casa, porque van a morir si no son rescatadas. Enseguida, en Lucas 18, en la siguiente lámina, ¿verdad?, está la otra parábola. Habla de una dracma, una moneda casi sin valor, por decirte algo, que se te perdió un peso en la casa. Pues no lo vas a andar buscando, se te cae en la calle y te aseguro que no te regresas a recogerlo. Un tostón, un 20, de que ya casi no existen, ¿verdad? Era una moneda de poco valor, como puede ser uno entre 10,000 millones de hombres, pero para el Señor tú eres tan valioso como el más, ¿sí? Pero fíjate qué es lo que pasa. Esta moneda se pierde dentro de la casa.
dentro de la casa. El otro estaba en el campo y la oveja se despistó y se fue. Van y la buscan de todos modos, pero esta no, esta se pierde dentro de la casa. En este caso, hermano, esta parábola, como las otras, tiene muchas interpretaciones. Y en este caso, esa casa representa a la iglesia. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Para atender a esos hermanos que se han enfriado en la fe. Esos que van en automático, que han cambiado la misa de los domingos por el servicio de los domingos. Esos domingues, ¿verdad? Que nada más que los domingues y están ahí, ni siquiera alaban, ni siquiera cantan, no participan, no nada. Simplemente asisten, ¿verdad? De cuerpo presente y de espíritu de mente ausente, ¿verdad? Esos hermanos que sabemos que se han enfriado en la fe, que están en pecado, que están ausentes de la iglesia incluso, y que sabemos que tarde y temprano se irán de ella. ¿Qué estamos haciendo para retenerlos, hermano? ¿Qué estamos haciendo para sacudirlos? ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice esta parte? Dice, la mujer tiene 10 dracmas y pierde uno. Enciende la lámpara y barre la casa y la busca hasta encontrarla. Y luego se goza con sus amigos, ¿verdad? Entonces aquí esa lámpara, pues, es nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo te alumbre a ti para que tú seas luz con otro hermano que anda frío o que anda en pecado, que está a punto de irse de la iglesia. Que tú seas ese que le ayude a limpiar su casa a través de la confesión, a través del arrepentimiento. Esa es la imagen que quiere dar Cristo en esta parábola. ¿Dónde estás tú en ese momento? Ese hermano que ves que se está yendo y se va y se va y se va y se va, y te volteas y haces que estás distraído. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? La otra parábola es la parábola tan conocida del hijo pródigo, donde también uno de los hijos se va. Quiero lo mío, como hizo Adán. Yo a lo mío, ahí me voy por mi cuenta. Dicen, esta parábola todo el mundo la conoce, que se va, derrocha la fortuna con vino, con prostitutas, con todo, ¿verdad? Y finalmente termina atendiendo cerdos, ¿verdad? Pero dice que, ¿verdad? Llega un momento, se da cuenta que está mal y regresa. El padre, nuestro padre, no le dice, padre, pecado contra ti, ni siquiera lo deja hablar. Ni siquiera lo deja hablar. Dice, volveré a mi padre y le diré, pecado contra Dios y contra ti, pediré perdón y déjame ser uno más de tus empleados. No, el padre ni siquiera lo deja. Ven, hijo, ven, lo abraza con todo gusto, porque volviste, porque estabas muerto, porque estabas perdido y has vuelto a la vida y has sido encontrado. El padre ni siquiera le pregunta y le hace una fiesta. Dice, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 salvos que llegan. El padre lo acoge y lo apapacha y le hace fiesta, pero luego llega el otro envidioso y le reclama, ¿verdad? Pero el padre le dice, porque mi hijo, al final en el versículo 24, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo para atender a estos hermanos que se han apartado de la iglesia? Ya no los que están afuera a punto de irse, no, esos son los que también en el dragma era el sentido. No, estos son los que ya se fueron de tu iglesia o de otras iglesias, ¿verdad? ¿Dónde estás tú para atender a estos hermanos que se han apartado de la iglesia, que andan como ovejas perdidas, ¿verdad? Dice Santiago 5, 19 al 20, hermano, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, ese eres tú, ese soy yo. Si alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error en su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Esa es la oportunidad que tú y yo, hermano, tenemos de ese privilegio de ser embajadores de Dios para ir a salvar esa alma de muerte y cubrir multitud de pecados. Entonces, hermano, el que no ha llegado, ir por él. El que está dentro, está a punto de irse, atenderlo. El que está afuera, ir por él. La pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Quién dirige tu vida?
¿A quién has decidido obedecer? Al que te da miedo, angustia, ira, celos, contiendas, problemas, ambición, que es bueno, agradable y perfecto, que te trae paz, gozo, fe. ¿A quién has decidido obedecer? El Señor, hermano, y no hermano, creyente y no creyente, viene a buscar a pecadores arrepentidos. La mano del Señor está ahí extendida, no la rechaces. Él está a la puerta, a tu puerta, a mi puerta, llamando. No lo dejes ahí parado, hazlo pasar. Él cenará como lo promete contigo y tú con Él. Y tendrás esas bendiciones que Él promete en su palabra. Y bendiciones de todo tipo, incluyendo las materiales, hermano. Vienen también las añadiduras. Y después tendremos, señalo hacia arriba, no va a ser en el cielo, va a ser aquí en la tierra. Tendremos vida eterna en esa tierra donde no hay dolor, donde no hay muerte, donde no hay mentira, donde no hay envidia, donde no hay enfermedad, donde el plan original del Señor, al final de cuentas, se va a cumplir. Espero que tú y yo nos veamos ahí y que juntos podamos contemplar al Señor, que juntos podamos contemplar esa tierra y ese cielo nuevo, y que juntos podamos levantar nuestras manos y alabarlo. Que Dios te bendiga, hermano, que tengas una muy bendecida semana y que pronto nos veamos allá. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad de conocer tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes una mano extendida, porque tú siempre estás a la puerta, porque tú siempre vienes por nosotros los pecadores. Eres tú el más interesado en que nosotros nos salvemos. No permitas, Señor, que vayamos tras otro amo de oscuridad, de dolor y de muerte. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Hermanos, compartan este video para que sea bendición de otras personas, para que pueda ser de edificación. Los esperamos la próxima semana. Bendecida semana para todos. Así sea.